Hablemos de los frutos del Espíritu Santo. Como dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. De modo que a una persona se le conoce si se deja conducir por el Espíritu Santo, en la medida en que dé los frutos de este Espíritu. Al hablar de frutos, estamos hablando de crecimiento y maduración. Así como una planta, para dar frutos maduros, necesita un proceso de crecimiento, florecimiento y maduración, también nuestra vida cristiana será un continuo crecer, un avanzar en la dirección que nos marca el Espíritu Santo y bajo su impulso. Esto supone mucha atención para escuchar lo que este Espíritu nos va diciendo a cada uno y a la Iglesia, e implica obediencia para hacer lo que Él sugiere. La tradición de la Iglesia, inspirada en San Pablo, enumera 12 frutos del Espíritu, que son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad o longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, dominio de sí o continencia y castidad. Veamos el significado de estos frutos. Primeramente, la caridad. Entre los frutos destaca el gran fruto del Espíritu en nosotros, que es el amor caridad, amor ágape, amor al estilo de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, nos dice San Pablo. Para saber en qué consiste este verdadero amor, leamos el hermoso himno al amor cristiano en el que San Pablo presenta sus diferentes características. Léanlo, la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Este amor sincero, desinteresado, constante, que va más allá de las apariencias y de los gustos y atractivos, es solo propio de Dios, y solo con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros podemos amar así. Si nos fijamos bien, los otros frutos del Espíritu Santo en nosotros son manifestaciones concretas de este amor. Su contrario es el odio, el amor interesado. Veamos en qué consiste el gozo y la alegría. La alegría es satisfacción, es sentirse bien, estar a gusto, sentirse lleno de vida. Este gozo es fruto de la presencia de Dios en el corazón. Nace en el que camina en su amor y vive dándose, entregándose con generosidad a los demás. El que ha puesto su esperanza y confianza en el Señor, nada teme de las dificultades y problemas de la vida. Su plan de vida está basado en las bienaventuranzas. Su contrario es la tristeza, la amargura, vivir frustrado. Hablemos de la paz. La paz es la armonía o sintonía que se vive con Dios, con uno mismo, con las otras personas y con la creación. Por eso hablar de paz es hablar de bienestar, prosperidad, buena salud, amistad con Dios y con todos, justicia y equilibrio. Rota por el pecado, la paz ha sido restablecida por Jesucristo con su entrega total en la cruz. Su Espíritu nos sintoniza con la voluntad amorosa de Dios y nos hace vivir en la alegría del amor fraterno. Portadores de la paz, estamos llamados a trabajar por la paz, a pesar de las guerras y discordias.
Su contrario es la guerra, la división, los pleitos. Y hablemos de la paciencia. La palabra paciencia viene del latín y significa el que padece, el que es sufriente. Es el que sufre sin desesperarse, el que sabe esperar, el que tiene aguante en su sufrimiento y da tiempo a la acción de Dios y de los hermanos. Dios se muestra paciente con nosotros, que somos pecadores. También nosotros estamos llamados a ser pacientes con nuestros hermanos. También estamos llamados a ser fuertes en la tribulación y en los problemas, ya que nuestra vida pertenece a Dios y Él sabe el momento oportuno de actuar. Su contrario es la desesperación o el nerviosismo. Y hablemos de la longanimidad o inmensa bondad. La palabra longanimidad quiere decir ánimo grande o generoso, es decir, corazón lleno de bondad. Es la paciencia llevada al extremo por amor. Es propia de Dios, que en su misericordia siempre espera en nosotros y se compadece dándonos siempre su perdón. También nosotros estamos llamados a vivir esta inmensa bondad con los hermanos, con un corazón grande para amar, para compartir con todos, sin ninguna clase de tacañería, dándonos por entero como Jesús. Su contrario es la tacañería. Hablemos también de la bondad. La bondad es la capacidad de hacer el bien en todo lo que uno hace y dice. Es sembrar amor y bien por donde quiera que uno pasa. Es brindar la presencia amorosa de Dios siendo un signo de su amor, siendo la mano amiga y generosa que ayuda, promueve y hace feliz a los otros. Su contrario es la maldad, la impiedad, la dureza de corazón. Y hablemos de la benignidad o amabilidad. Benignidad quiere decir amabilidad, tener buen trato con los demás, ser capaz de tener buenos modales, delicadeza y ternura con todos. En nuestra manera de hablarnos, relacionarnos y comportarnos se muestra la calidad de nuestro amor. Es importante que seamos agradables para los demás y que sepamos hacer sentir bien al otro, tratándolo con toda la dignidad de los hijos de Dios. Su contrario es la grosería, ser odiosos, humillar a los demás. Hablemos de la mansedumbre o humildad. La mansedumbre o la humildad es la capacidad de cada uno adaptarse como es, sin pretender ser más ni menos que los otros. Una persona humilde siempre trata a los demás con igual dignidad y respeto, sin hacer distinción de personas. No se engrandece ni hace sentir a nadie inferior. Con razón, humildad viene de humus, que quiere decir tierra. Nos recuerda que somos tierra, que todos somos importantes, pero al fin y al cabo somos tierra. La humildad nos convierte en un tipo de persona a la que cualquiera puede acercarse sin mayores complicaciones, encontrando siempre acogida y comprensión. Le hace ser capaz de dejarse enseñar por los otros. Le hace ser obediente y dócil al Evangelio y a lo que Dios le pide a través de sus mensajeros. Su contrario es el orgullo,
la altanería, la rebeldía sin causa, la prepotencia. Hablemos también de la fidelidad. La fidelidad es la capacidad de permanecer firmes y leales, cumplidores y constantes a la palabra dada y a la decisión por el Señor sin mirar hacia atrás. Fiel es aquel que cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Mantiene sus principios de fe, aunque vengan modas contrarias, aunque le cause contrariedades, persecuciones, críticas y dificultades en su vida. Su contrario es la inestabilidad, la hipocresía. Hablemos de la modestia. La modestia es la expresión de la humildad. Una persona modesta se le nota en su manera de vestir, de hablar, de vivir y comportarse. Se muestran sencillas, naturales, sin ningún afán de hacer ruidos ni de buscar aplausos. Su contrario es la vanidad, la búsqueda de honores y de llamar la atención. Hablemos del dominio de sí mismo o continencia. El dominio de sí es la capacidad de contenerse antes de hacer cosas que van contra el plan de Dios y perjudican su vida y la de los demás. En nosotros hay fuerzas instintivas, deseos y pasiones que se despiertan fácilmente y nos atraen, queriéndonos llevar a realizar acciones que nos alejan de Dios, dañan a los demás y nos destruyen. Con el dominio de sí mismo podemos superar esas tentaciones, razonar antes de actuar y hacer lo que Dios quiere. Su contrario es la falta de voluntad, el dejarse llevar de otros, la flojera interior. Y hablemos de la castidad. La castidad es vivir la sexualidad dentro del proyecto del amor que Dios le ha dado. La sexualidad es hermosa. Dios la ha creado como expresión del amor verdadero entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio y como medio de procrear los hijos. Todo acto sexual fuera del matrimonio va contra la ley de Dios y degrada a la persona que lo realiza. Así, la expresión más sublime del amor se convierte en una expresión egoísta. La castidad es para todos los cristianos, casados y solteros. Dentro de la Iglesia hay algunos y algunas que por el reino han consagrado todo su ser, incluida la sexualidad, para vivir como propiedad exclusiva de Dios y a entera disponibilidad de sus hermanos. Su contrario es la inmoralidad sexual, la pornografía, la promiscuidad.